Bienvenidos nuevamente a un estudio más del Escrito Está. Como ya saben, estamos estudiando la serie Los Errores de la Biblia, Reina Valera 1960. Y hoy estamos ya en la parte número 7 y va a ser muy interesante el estudio del día de hoy. Así que vamos a abrir el Escrito Está en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que guíe nuestro entendimiento y podamos entender lo que el Señor quiere decirnos primeramente en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Al Vaticano se le llama la Santa Sede. Y en inglés se dice The Holy See. Pregunta, ¿por qué le llaman la Santa Sede? ¿No les ha preocupado alguna vez decir por qué le llaman la Santa Ciudad? ¿O por qué le llaman la Santa Sede al Vaticano? Veamos lo que encontré en Wikipedia. Wikipedia es la enciclopedia en línea o en internet. Y lo traduciré al español lo que dice aquí. Holy See o Santa Sede, Church Jurisdiction, la jurisdicción de la iglesia. The Holy See, also called the See of Rome. La Santa Sede, también llamada la sede de Roma. Is the jurisdiction of the Bishop of Rome. Es la jurisdicción del obispo de Roma, known as the Pope, conocido como el Papa, which includes the Apostolic Episcopal See of the Diocese of Rome, la apostólica episcopal sede de la diócesis de Roma, with the universal ecclesiastical jurisdiction of the worldwide Catholic Church, eclesiástica y universal jurisdicción de la Iglesia Mundial Católica, as well as a sovereign entity of international law. También como la internacional identidad soberana. Y esto lo encontré en Wikipedia. Y dice patrón Saint Peter. Este es el artículo que está en la enciclopedia respecto a la Holy See o la Santa Sede. Por eso le llaman la Santa Sede. Ahora ya sabemos que el mundo le llama la Santa Sede porque ahí está el llamado, escuche bien, Santo Papa de la Iglesia Romana. Desde aquí ya empezamos a tener un problemita, porque en la propia Biblia Reina Valera 1960 dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Ya vieron que la propia Biblia dice no llaméis Padre a nadie aquí en la tierra? Y puede haber alguien diciendo, ¿qué tiene que ver con nuestro estudio? Todo esto del Vaticano y de la sede y estas cosas. Ahora verán, en la Reina Valera 1960, en Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 25, dice: y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Aquí la Reina Valera 1960 le llama lugar santo a la sede del dios Baal. ¿Están escuchando lo que está pasando? En la propia Biblia le están llamando santo a un lugar que no es un lugar santo. Ahí reposó una idolatría.
Ahí sacrificaban niños. Ahí hicieron todo tipo de abominaciones y la Biblia Reina Valera le llama santo a donde está el templo del dios Baal. Pero ahora lo vamos a leer en la Biblia buena. Y dice, Segunda de Reyes capítulo 10 verso 25. Y aconteció que cuando acabó de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia, a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los hirieron a espada y los dejaron tendidos, los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta la ciudad del templo de Baal. Dice ciudad, no dice lugar santo como la Reina Valera. Y esto es también en la Biblia antigua, King James. Esto es también en la Biblia antigua del año 1602. Esto también es en la Biblia del año 1559. Pero ¿cuál es el problema con esta Biblia nueva de 1960? Hay un grande problema. Investiguemos qué es lo que han hecho al traducir este texto así. Esto no es más que pura influencia católica, porque la Biblia Reina Valera 60 fue copiada de las versiones católicas, por ejemplo, la del año 1885, la del año 1901, y todavía usaron el texto crítico y otra versión del 1946. Ahora veremos otro lugar santo en la Biblia. Leamos qué dice la Biblia respecto a un lugar santo que había en la tierra. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Están escuchando? Aquí a Daniel se le está haciendo la promesa que había un tiempo que iban a ser 70 semanas, que de hecho 70 semanas, 70 por 7 son 490. Fueron 490 años que Dios le dio al pueblo israelita para restituyeran el servicio en el templo y volvieran a Jehová. Les dio 490 años y al final de esos 490 años iba a venir el Mesías. ¿Cuál era la ciudad del profeta Daniel? Leímos 9:24, ahora leeremos 9:16 cuando Daniel está orando, pidiendo por su pueblo para que sea restaurado. Y dice Daniel 9:16, oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y furor sobre tu ciudad Jerusalén. ¿Están oyendo que Dios tenía un pueblo santo, un lugar santo? Es una ciudad que le llama ciudad santa. Acá en la tierra le llamaban en el Antiguo Testamento, donde estaba su pueblo. En contraste con el otro texto de la Reina Valera, que le llama santo a la ciudad donde está el templo del dios Baal, un dios pagano. Como vemos, la Reina Valera Gómez no menciona tal cosa. Los caldeos habían destruido Jerusalén y a Daniel se le dijo que sería reconstruida. Vamos a ir a otro texto para tener más testigos. La Biblia dice que por 2 o 3 testigos, pues se hace algo verdadero. Joel 3:17 dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, monte de mi santidad, y será Jerusalén santa. ¿Ya vio a dónde le llama santo el Señor? En el lugar que estaba el pueblo de Dios, donde estaba Jerusalén. Pero esto es en la Reina Valera Gómez, que es la Biblia que ha vuelto a retomar el texto antiguo de las versiones antiguas. Es claro que los atributos de Jesús han sido quitados en esta versión de la Biblia. Y también las cosas que Dios llamó santas fueron suprimidas y borradas, en este caso, dadas a lo inmundo. Leamos en la Reina Valera 1960 para que noten que se contradice, porque en un lado le llama santo a algunas cosas y en otro lado le llama santo a las que no. Entonces vamos a ir al capítulo 44, libro de Ezequiel, verso 23, y dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí en este estudio, para que hagamos la diferencia entre lo santo y lo profano y enseñemos a discernir
entre lo limpio y lo no limpio. Jesús dio una profecía de la destrucción de Jerusalén y le llamó santo al lugar donde estaba la iglesia. Mateo 24, verso 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Estamos llegando profundo en este tema para que notemos las cosas que no están correctamente traducidas, y así las estamos leyendo, así se están enseñando, porque hubo un problema en la traducción. Pero veamos que Jesús dice: cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo. Ahora veamos Lucas cómo lo pone. Lucas 21, verso 20, leo: pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ya notaron, Jesús dijo que el lugar santo, Lucas lo llama por nombre y le llama a Jerusalén el lugar santo. Muchos dicen que Lucas escribió después del año 70, después de la destrucción de Jerusalén. Por eso es que él escribe tan claro lo que Jesús dijo, que cuando vieran la abominación desoladora en Jerusalén, el que le entienda, y los que estuvieran en Jerusalén huyeran a los montes. Pero Lucas dice clarito: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. O Lucas entendió el texto que está en Daniel 9 para interpretar lo que Jesús dijo, o Lucas vivió después. Cualquiera de las dos que sea la interpretación correcta, no hay ningún problema si fue antes o fue después que lo escribió. Lo importante es que identifica que el lugar santo que Dios tenía aquí en la tierra era Jerusalén, donde estaba el pueblo de Dios, donde estaba el templo. Voy a dar varios ejemplos ahora. Así como en esta versión, Reina Valera 1960, se le llama santo al templo de Baal, también hay otras cosas en la Biblia que Dios llamó santo y ya no es santo hoy día. Por ejemplo, el día sábado era el séptimo día de la semana, lo es hoy todavía el día de la semana, pero en Génesis, cuando Dios hizo la creación, dice que santificó y bendijo el día sábado y fue apartado para el día de reposo. Luego, cuando dio los mandamientos, es el cuarto mandamiento que está incluido en la tabla, donde hay 4 mandamientos, que es para amar a Dios. En la otra tabla eran 6 mandamientos, es para el prójimo. O la primera tabla era para el reino de Dios y la segunda tabla era para el reino de este mundo o para el prójimo. Lo que quiero hacer resaltar en este momento es que quitaron la solemnidad que tenía el día de reposo, y ahora en día le llaman al primer día de la semana Santo Domingo. El día de reposo romano católico ha venido a ser el día de reunión de todas las denominaciones conocidas de hoy día. Pero ese día no es el de la Biblia. Así como también dice: la santa ciudad Jerusalén del cielo está echada por tierra. ¿Por qué está echada por tierra? Porque aquí en la tierra hay un centro de las religiones mundiales llamado el Vaticano, donde se le llama la Santa Sede de Roma. Y es exactamente lo que decía la profecía, que un poder o sistema religioso quitaría la verdad y pondría su propia doctrina, y las demás denominaciones solo están siguiendo los pasos de la madre. Y voy a leer en Daniel 8, verso 11 y verso 12, cuando apareció este poder que saldría del imperio romano, que hoy se llama la iglesia romana. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿De qué forma fue echado por tierra el santuario de Jesús? El santuario que está en el cielo, el santuario del cual se le mostró a Moisés para que construyera el tabernáculo en la tierra. Bueno, fue echado porque aquí están los sacerdotes, aquí están los que perdonan pecados, aquí está el sacrificio, aquí está todo, y está en el lugar que se le llama la Santa Sede en Roma. Leo verso 12.
y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Quiero que noten que dice que hizo cuanto quiso y prosperó y echó por tierra la verdad. De eso es que se trata todos estos estudios, de volver a retomar la verdad y de saber qué Biblia fue corrompida y la Biblia Reina Valera fue copiada de las Biblias católicas. Por eso es que contiene toda esta terminología, que es una terminología católica. También leamos en Daniel 7, verso 25, donde también menciona este poder que saldría de la cuarta bestia o del cuarto reino o cuarto imperio mundial, lo cual es el imperio romano. Y saldría un poder exactamente del imperio romano. Y ahí está su sede hasta hoy en día. No estoy diciendo mentiras, todos lo pueden comprobar por ustedes mismos. Daniel 7:25 dice que este poder, dice, y hablaría palabras contra el Altísimo. O sea, hablaría palabras contra el Altísimo. ¿De qué forma? Jesús fue culpado de hablar contra el Altísimo cuando Él se nombró Dios. No es que va a decir cosas, cosas malas de Dios aquí. No. Él iba a hacer algo o tomarse los atributos de Dios. Y eso es estar en contra del Altísimo. Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios. Yo soy, así se llamó Él, el Hijo del Altísimo, y perdonaba pecados. Y ellos le dijeron que hablaba blasfemias contra Dios. Entonces este poder debe de hablar blasfemias contra Dios. Debe de tener en su medio a alguien que se haga llamar santo y que se haga llamar Padre y que perdone pecados y que la gente se le arrodille. Eso es lo que está hablando la profecía. Y sigo leyendo. Y a los santos del Altísimo afligirá. O sea, esta palabra, los santos del Altísimo afligirá, esto se trata de la persecución de la Inquisición del año 538 hasta el año 1798, cuando Napoleón y las fuerzas francesas le dieron golpe de estado al Vaticano y le quitaron el poder. Pero si no, hasta hoy día todavía persiguen a los cristianos y en el futuro volverá al poder. Y dice, y pensará en mudar los tiempos y la ley. ¿De qué forma mudó los tiempos y la ley? Bueno, mudó los tiempos proféticos. Las profecías fueron interpretadas desde los apóstoles durante toda la historia de la iglesia, pero la iglesia católica, por medio de la rama teológica de la iglesia católica, llamada la Sociedad de Jesús o la Compañía de Jesús, esta iglesia cambió la verdad de Dios y cambió los tiempos proféticos. Los jesuitas escribieron, un hombre muy famoso llamado Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, y después vino un sacerdote católico llamado Francisco Rivera, que era español, y luego apareció otro hombre llamado Roberto Belarmino, también jesuita, que ellos escribieron la enseñanza de un anticristo en el futuro y que Dios iba a enviar a su hijo a recoger a su iglesia en un rapto secreto, y luego se quedaba el pueblo judío y todos los que no creyeran en Jesús, en la venida de Jesús, se llevaría a la iglesia en un rapto secreto. Ellos inventaron una nueva teología y cambiaron los tiempos proféticos de Dios. Por eso aquí en Daniel 7:25 dice, y pensará en mudar los tiempos y la ley. ¿Y cuál fue la ley que mudó? Los mandamientos. Quitó el sábado y pusieron el domingo como día de descanso. Quitaron el segundo mandamiento que manda a no adorar imágenes, pero en el medio católico hay imágenes, y entonces se cumple lo de la profecía. Y después dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa tiempo y tiempos y medio tiempo? Bueno, facilito. En la Biblia cuando dice los tiempos está hablando de años, y cuando dice un tiempo está hablando de un año. Por ejemplo, a Nabucodonosor dice que iba a estar en locura, iba a estar loco 7 tiempos. Y miren la hermosura que Dios nos ha mostrado durante los descubrimientos arqueológicos. Descubrieron el cilindro del rey Nabucodonosor en la vieja Bagdad o en la antigua Babilonia. Hallaron en su cilindro, y entre los récords que tiene, las grabaciones que tiene en la piedra, en este cilindro, el rey Nabucodonosor, allí estaba escrito que Nabucodonosor estuvo en locura por 7 años. Dios ha permitido que se hagan estos descubrimientos para comprobar la eternidad de sus dichos, para comprobar la veracidad de la profecía. Entonces, aquí donde dice un tiempo, y de ahí dice tiempos, y de ahí dice medio tiempo, está hablando un tiempo, un año.
más tiempos, que es plural, sería 2 años, más medio tiempo, 3 años y medio. 3 años y medio bíblicamente son 1260 días, pero son tiempos proféticos. Estos son los 1260 días que gobernó la iglesia romana desde el año 538 hasta el año 1798, y así se cumplió la profecía. Y leo para terminar el versículo nuevamente. Daniel 7, verso 25 dice que este poder hablaría palabras contra el Altísimo, sería un poder blasfemo. Y dice, y los santos del Altísimo afligirá. Él iba a perseguir al pueblo de Dios, cosa que está comprobada en la historia con la Inquisición, que mataron millones y millones de cristianos. Y después dice, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Está comprobado con la historia que la iglesia romana quitó 2 mandamientos de la ley de Dios y también mudó los tiempos. Hoy las iglesias hoy en día están creyendo un rapto secreto, y todas las doctrinas que los jesuitas cambiaron ahora son usadas en las iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales, habidas y por haber, son enseñadas como verdades. Pero esto, nosotros, por eso estamos desenmascarando este sistema y vamos a continuar con estos estudios. Y finalmente dice, y serán entregados en tu mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Todas estas profecías fueron cumplidas en el tiempo que Dios lo había señalado. Pero el anticristo, o el poder que saldría de Roma, cambió los tiempos proféticos. Si los tiempos proféticos son cambiados, el pueblo queda enrumbado. Jesús mencionó, el tiempo es cumplido. Y él estaba hablando que el tiempo era cumplido de los 490 años que él le había dado al pueblo israelita para reivindicarse con Jehová. Por eso él decía, Pedro también vino a él y le dijo, ¿a cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 70 veces 7, le dijo Jesús. Hasta las palabras que decía Jesús tenían que ver, todo lo que él hablaba tenía que ver con las profecías, con el escrito está. Porque el Padre y Jesús habían dado al pueblo israelita 70 semanas de años. 70 semanas, 70 por 7 son 490, y en profecía son 490 años que empezaron en el año 457 antes de Cristo, y luego su cumplimiento llegó al año 31, se acabaron, al año 34 se acabaron los 490 años. Y como los israelitas no aceptaron el mensaje de Jesús, los judíos no lo aceptaron, entonces se cumplió la profecía a su cabalidad, la parte donde dice, y por 1 semana confirmará el pacto a muchos. Y ese pacto a muchos fue el que se le prometió a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, o todos los linajes de la tierra. De esa forma se cumplió el pacto a los gentiles. A los judíos rechazar el evangelio, la iglesia se fue a predicar a todo el mundo. Así que, mis hermanos, hasta aquí hemos llegado con este estudio. Esperamos que estén atentos para la próxima enseñanza. Que el Señor les bendiga.